martes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tiza de Punilla, la segunda de esta 10ª temporada, que, bueno, nos tiene así como a maltraer, nos tiene al salto, pero bueno, todavía estamos acá. Hoy en esta tarde que inauguramos con una nueva dinámica de nuestro equipo, porque, bueno, lo vamos a tener a Jorge Morván de manera intermitente, pero presente en todos los programas, nuestras reuniones de producción, por supuesto, y estará en un programa cada 15, porque sí, le entró como el viejazo, una cosa. Y entonces prefiere de esta manera. Vamos a ver cuánto aguanta y cuando un día dice, no, ahora voy y sigo yendo. Pero eso nos trae una renovación para nuestra mesa, que es tener de manera más frecuente, más seguido, a María Rosa Jara y a Moni Bramajo, que la tenemos por primera vez en esta temporada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, y feliz de estar acá. Y sí, vamos a estar más seguido, acompañando. Muy bien, quiere decir que es una dinámica interesante como para ir renovándonos, además de otras presencias que tendremos también en nuestra mesa. Siempre insistimos a nuestros invitados, invitadas, que la mesa de La Tiza de Punilla está abierta a quien quiera venir al programa y estar de manera presencial. Lo puede hacer más allá de nuestras comunicaciones telefónicas, que son habituales, porque hacemos el programa totalmente en vivo. Y María Rosa Jara, ¿cómo le va? Aquí estamos regresando nuevamente, trayendo algunas novedades para los jubilados y para las jubiladas. Muy bien. Y bueno, en esto estoy en este momento, en esta radio, con ustedes compartiendo una hermosa tarde. Una tarde que, bueno, por fin dejó un poquito de llover, ¿no? Porque hemos tenido una lluvia, un ratito dejó de llover, porque ya vi que se viene tenemos feo. nubes nuevamente allí amenazándonos. Y Jorge Boido, como siempre, en nombre de esta casa, de Villanos Radio, que nos recibe aquí en esta 10ª temporada. ¿Cómo anda? Bien, también, tratando ahí de... Siempre nosotros tenemos ahí un ADN de amigarnos con la lluvia, ¿sí? Sí. Una Muy historia bien. ahí, Sí, por una realmente. historia de entender la cuestión ahí semiárida de la región y muchos años dependiendo ahí, muchas tortícolas mirando el cielo si llovía o no, Claro, tal para cual. que no faltara el agua en su momento. Pero bueno, en realidad se pone ahí como... A mí no me jode tanto la lluvia, me jode mucho la humedad. Lo que mata es la humedad. Sí, la novedad es como que
Bueno, la novedad de este verano ha sido dos, que no ha habido turistas y que... Sí, era una consecuencia claro, ya sí, bastante obvia. Alcoyana. Claro. Y la otra es la humedad, ¿no? Porque ha habido días que se ha puesto fresco, estaba lindo, pero esta mañana estaba fresco, estaba lindo, pero después a media mañana ya arrancó. Sí, fue muy la humedad. escasa la felicidad. Y, prontamente vino la humedad. Así que bueno, atravesando la cuestión con cierta paciencia por el tema de la lluvia, bueno, y siempre tratando de poner ahí la mirada en lo que hace a la particularidad del ámbito de los trabajadores de la educación, y contento con una mesa. Está como haciendo una intermitencia ahí. De mujeres al mando del programa, ¿no? Bueno, vamos a hacer todo, pero contenta yo que estén las chicas presentes por aquí. Vamos preparando nuestra primera comunicación. Vamos a comentarles a quienes nos estén escuchando y a quienes nos escuchen un poco en diferido, que en vista de que tenemos poquitos programas antes del 24 de marzo, tomamos como decisión en la producción de La Tiza el ir conversando ya sobre el tema de manera un poco anticipada, es decir, otorgarle un par de programas a esta posibilidad, antes y después quizás, como para tocar distintas aristas, distintos puntos, porque bueno, son 50 años del golpe y creo que para todos, para todas, en principio nos surgen preguntas, nos imaginamos qué está pasando en las cabecitas de nuestros y nuestras jóvenes, de los niños, las niñas, que quizás participarán de una efeméride con una mirada un poco extrañada frente a mensajes que son cruzados desde diferentes lugares de poder, podemos decir, porque lo que es un error es pensar que los más pequeños, las más pequeñas, no encuentran incoherencias en ciertas cosas. O sea, hacen sus evaluaciones y perciben cierta incoherencia entre mensajes. Bueno, sigue estando dentro de nuestro calendario, sí, pero ¿qué escolar? Sí, pero ¿qué decimos con respecto a eso? ¿Cómo lo manifestamos familiarmente, socialmente, políticamente, en las calles? ¿Cómo aparece la imagen, la figura de este evento y de sus consecuencias que siguen hoy estando presentes? ¿Cómo se cuenta esta historia? Y algo muy reciente también, que ahora han descubierto estos 12 cuerpos en La Perla, aquí en la provincia de Córdoba. Y bueno, yo creo que esto que vos decís también se tiene que trabajar en las escuelas, y justamente pasaron tantos años y sin embargo el equipo forense sigue investigando y sigue encontrando víctimas de la represión. Entonces, bueno, como decía, pensamos en comenzar a visibilizar este tema. Fíjense cómo la información se hace presente desde este lugar. Siempre hay que recordar que Argentina tiene uno de los equipos forenses más reconocidos del mundo, que es llamado desde distintos lugares donde han ocurrido genocidios, donde han ocurrido grandes crímenes, donde es convocado porque su experiencia en el rastreo de desaparecidos, de cuerpos que de repente no se encuentran y se empiezan a encontrar objetos, pedazos, partes, su experiencia que se hizo sobre el campo directamente es única en el mundo. Entonces sigue siendo un grupo que se va renovando de personas, por supuesto, porque hace años que trabajan, pero siguen teniendo una expertise que es verdaderamente única. Única, estamos hablando de a nivel mundial. Y entonces, bueno, esta noticia trae muchas cosas, esta noticia, este hallazgo en La Perla, más allá, por supuesto, de lo tremendo de la novedad. Pero bueno, hoy vamos a conversar sobre algunas cosas que se están preparando en torno a esta fecha, y ya está al aire
para conversar un ratito con nosotros Susana Gómez, integrante y colaboradora activa del equipo de educación de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba. Y bueno, quizás la excusa para charlar un rato con ella fue la presentación, una excusa por otro lado muy, muy importante, placentera por una parte porque estamos hablando de un libro, pero bueno, por otra parte con toda su perspectiva de fuerza y de recuperación de la memoria. Por eso la convocamos. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar y por, interesarse por este proyecto nuevo. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito, Susana, de qué se trata el proyecto. Bueno, mira, en realidad es un cuento, se llama Cuentos con Alas, es un cuadernillo, es pequeño, y lo que trae adentro es algo muy significativo para mí y para todas las compañeras que durante la dictadura éramos madres y estábamos militando y fuimos detenidas por la dictadura cívico-militar. Te decía y les contaba a todos y a todas que este librito se llama Cuentos con Alas y el contenido del mismo son cartas, dibujos que escribí durante la época en que yo estuve detenida, que tenía 19 años, detenida por razones políticas. Y hay otros cuentos, como el de Delia Galará, otra compañera muy jovencita que también en aquella época estuvo detenida, que no fue madre por una serie de circunstancias relacionadas justamente al terrorismo de Estado, y que ella escribió un cuento que se llama Pepe Grillo, y ese cuento es uno de los que está editado aquí, junto con dibujos de otras compañeras, relatos que no sabemos a quién pertenecen, pero que en realidad muestra el saber colectivo que teníamos y cómo nos compartíamos lo que cada una hacía. Yo hace un tiempo vi una peli y resulta que en la peli aparecen unos dibujos que yo había hecho y que en realidad una compañera se los mandó a su hija. Por eso te digo que es un trabajo colectivo y además una pequeña muestra de la cantidad de cartas que se enviaron desde las distintas cárceles, que no era la situación de los campos de concentración. Nosotras éramos presas políticas y estábamos registradas o a disposición del Poder Ejecutivo en aquel momento, o con causa algunas, y teníamos esa posibilidad de enviar cartas, pero a través, por correo, pero siempre censuradas. O sea, nunca tuvimos la posibilidad de que nuestros dibujos no fueran con un sello que decía censura y el número del decreto. Como en aquella época yo era tan chica, muy ingenua me parece, uno de los dibujos que hice, que no están en este cuento, pero que es parte de las cartas que mi madre guardó, cuando yo le escribí a mi hijo Nicolás, le puse una leyenda a un señor que yo suponía que era uno, y le pedía por favor que pusiera el sello debajo de los dibujos. Por supuesto que no me escucharon, claro, que no lo hicieron. Claro, que no te taparan los dibujos. Momento, claro. Me tapaban los dibujos, claro. Y bueno, y lo interesante de toda esa época, y que es bueno que lo conozcan las nuevas generaciones, fue que las prohibiciones, la falta de libertad, el maltrato, no impidió que nosotras creáramos, que escribiéramos, dibujáramos casi sin nada, y que hiciéramos muchísimas cosas para llegar a nuestra familia, para llegar a la gente que nosotros queríamos. Por eso se llama Cuentos con Alas, y por eso un amigo queridísimo, Marcelo Rivero, que es músico, escribió para este libro una canción que se llama Viajo en un papel, y que la va a cantar mañana. Mañana la va a cantar en la presentación. Este librito es un homenaje a abuelas de Plaza de Mayo, a todas esas madres
que bueno, que sus hijas parieron en condiciones tremendas y que todavía, digamos, no encontramos a los nietos y nietas, que seguimos buscando y que aunque hemos encontrado 140, sabemos que faltan alrededor de 300. Así es que, bueno, esa es la esperanza. Ahora yo creo que familiares que tenemos personas desaparecidas, estamos conmovidas con esta noticia de la identificación de los restos en la zona de Loma del Torito, porque aunque se encuentre una persona, es importantísimo, es saber qué fue de ella, cómo murió. Es tan importante pelear a los desaparecidos, el derecho a saber, el derecho a la verdad, a que sepamos qué fue de nuestra familia a la que asesinaron, que bueno, que nos alienta a seguir buscando cada día más. Susana, ¿cómo estás viviendo este momento contemporáneo que estamos atravesando? Bueno, estamos hablando de 50 años del golpe y un poco más, quizás, porque bueno, hubo todo un contexto allí histórico, y entonces has atravesado distintas épocas a lo largo de tu vida. ¿Cómo vivís este momento hoy? Bueno, mira, sí, efectivamente, yo empecé a militar cuando tenía 14 años y en ese momento ya había una dictadura, que era la dictadura de Onganía. Atravesé esa y las que siguieron y llegué, bueno, pasó todo lo del 76, en el 83 recuperamos la democracia, pasamos por muchos gobiernos, pero como este creo que ninguno. O sea, creo que este ha arrasado nuestros derechos. Estuve en la marcha del 8 de marzo con las mujeres y realmente veía toda esa juventud que se declaraba en contra del patriarcado, en contra de este gobierno, y realmente creo que ahí está la esperanza de un cambio en los jóvenes, en que podamos transformar a pesar de que todo nos tire en contra, que cada día recibimos una noticia de que se cierra una fábrica, que despiden gente, que se declara algún derecho que ya no les importa más y lo tiran abajo, como lo que pasó con la reforma laboral. Es decir, es una época realmente difícil y oscura, pero yo creo que tenemos que luchar, que tenemos que seguir intentando transformar esto que estamos viviendo. Todavía nos quedan 2 años, pero creo que ya es el momento de empezar a pensar cómo vamos a votar y a quién vamos a elegir, porque no podemos continuar con este gobierno que realmente, desde las abuelas, a pesar que hemos trabajado con todos los gobiernos, digamos, democráticos, ¿no? Realmente consideramos que este gobierno no considera nada. Les ha quitado todo derecho a las abuelas a difundir, a hacer cosas. Están siendo ayudadas porque, bueno, por suerte todavía hay gente que hace donaciones, se hacen campañas, pero es tremendo lo que está pasando. Por eso te digo que me parece que los jóvenes son los motores del cambio, como lo fueron en otras épocas, porque en la época de que nosotros éramos jóvenes, justamente luchar por una patria mejor. Así que yo creo que hoy seguimos teniendo ese deber. Quizás los escenarios han cambiado, obviamente, y las luchas no son las mismas, pero otras sí. Y el tema de los derechos y conquistarlos y mantenerlos me parece que es lo más importante. Sí, Susana, Mónica te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también estuve... Hola, Mónica. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí. Yo también estuve en la marcha el día 9 y también, bueno, percibí todo esto que vos me decís, sobre todo también el reclamo sobre la violencia de género, sobre la falta de justicia por los femicidios, los transfemicidios, la defensa de los derechos y también la crítica muy fuerte a la baja de la edad de... el punitivismo, ¿no? Exactamente. Y la criminalización de la protesta. Todos esos puntos, la verdad que fueron leídos en el documento y uno siente, después de tantos años y ya a la vuelta de la vida, uno siente de que, bueno, esta juventud está en el camino correcto y que tenemos muchas esperanzas. Y también te quería preguntar...
¿Dónde estuviste detenida? Si nos podés hacer una breve reseña de dónde estuviste detenida y qué pasaste. Sí, bueno, yo militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el 29 de enero de 1976 me detuvieron junto a mi suegra, mi hija, otra madre que estaba buscando a su hija y 2 compañeros del partido. Nos llevaron a Villa Devoto después de tenernos algunos días en un lugar horrible que era el Servicio de Informaciones, y luego nos pasaron a la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires. Yo militaba en Buenos Aires y Villa Devoto es una cárcel muy grande que llegó a albergar a 2.000 presas políticas y que está en un barrio, el barrio de Villa de Devoto. Así que estábamos rodeados de un barrio residencial, por lo cual muchas veces nos expresábamos con jarros y con gritos desde las ventanas del penal, cuando había algún hecho que nos afectaba. Claro. Y de ahí estuve hasta fines del 78, donde me dieron libertad vigilada, que era un sistema que vos te tenías que presentar cada primero 3 días, después 7, después 15... Y ese régimen era como no te podías ir más de 30 kilómetros de donde estabas residiendo. Fue feo porque era una época muy difícil, todavía la dictadura, y después por un decreto me dejaron libre en el 79. Y ahí, como yo era muy chica, yo había dejado de estudiar, había dejado la escuela y volví a estudiar. Y rendí libre, me puse a trabajar e intenté recomponer la relación con mi hijo, que cuando nos separaron tenía 1 año y 4 meses, y cuando lo reencontré tenía casi 5 años y no me conocía. Pensaba que tenía una mamá que vivía en Buenos Aires detrás de un televisor, porque nos habían puesto locutorios con vidrios, y las pocas veces que mi madre podía viajar con mi hermana, porque era muy difícil antes ir a Buenos Aires, era muy caro, era complicado, él me veía atrás de un vidrio, así que pensaba que tenía una mamá en la televisión. No estaba en la televisión. Sí. Pero bueno, esa es tu no fue historia. fácil, pero bueno, y mi compañero está desaparecido. Miguel Ángel Castiglioni, lo secuestraron el 27 de noviembre de 1976 en La Plata. Sí. Sí. La Plata fue un lugar sumamente castigado, te habla María Rosa. Sí. Tenemos más o menos la misma edad y sí, nosotros éramos jóvenes y muy militantes. Yo también empecé a militar a los 14 años. Bueno, ha sido una época tremendamente oscura. Y vos, al haber caído antes del golpe detenida, seguramente actuaron, ¿verdad?, los organismos de derechos humanos en esos casos, porque los pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Es así? Claro, Exactamente. Claro. Se presentaron recursos de habeas corpus. En ese momento el CELS, que era el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó un habeas corpus por nosotros y bueno, después de 4 o 5 días nos legalizaron. Claro, les permitieron esta visibilidad que hacía que sus familiares supieran dónde ustedes estaban, exactamente. Sí. Y entonces, de alguna manera, aunque sea de esta forma tan débil, digamos, pero existía algún contacto, igual imagino que estar allí adentro debe haber sido algo inolvidable en principio, ¿no? Inolvidable. Una marca que nunca dejará de estar allí. Susana, la verdad es que es muy interesante, tenés una voz muy clara, una voz casi juvenil, diría. Una voz que bueno, que transmite mucha entre la emoción y bueno, y ese hacer memoria. Me imagino que tu historia la has contado muchas veces
Varias. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, estas ganas de seguir transformando la historia en un cuento, en tomar estos detalles de, bueno, esas historias que escribiste para tu hijo, esos dibujos, eso que adquiere tanto sentido, ¿no? Porque, bueno, va como creando la memoria desde otras posibilidades artísticas, otras manifestaciones, ¿no? Y qué bueno rodear ese, como decís, ese cuadernillo que tiene esta historia, que tiene estos dibujos, con todo ese contexto, es decir, este amor, este afecto, esta imaginación, nacía allí, en esa oscuridad, en ese lugar de encierro tan tremendo, era posible, ¿no? Así que, bueno... Sí. ¿Querés decirnos a qué hora va a ser la presentación y bueno, y dónde? Así hacemos la invitación. Sí. Bueno, es en la Casa de las Abuelas, Rivadavia 77, a una cuadra de la Plaza San Martín, a las 6 de la tarde. Para mí va a ser un gusto compartir con quienes vayan a ir. Vamos a estar acompañadas por Graciela Vialet, una escritora cordobesa que todos conocen, y por Marité Sánchez, una compañera del área jurídica de Abuelas, histórica por su lucha, creo que hace más de 30 o 35 años que está en Abuelas, así es que ella también estuvo detenida y también fue detenida durante su embarazo. Así es que, bueno, creo que va a ser lindo poder charlar y con la gente que esté vamos a... Y bueno, creo que siempre es bueno todo lo que sea dialogar sobre aquella época, porque tiene mucho que ver con el presente y porque nos interesa que nos cuestionen, que nos pregunten y que podamos entre todos debatir qué es lo mejor para esta época, ¿no? Susana, te mandamos un abrazo enorme, que mañana sea eso que haces esta predicción, este avance sobre este momento de charla, de conversación, de recuperación de esa memoria, de la puesta en cuestión, de encontrar luces en toda esa posibilidad de conversar y de intercambiar. Un abrazo enorme. Abrazo, Susana. Bueno, igualmente, abrazo a todas. Espero que vayan, así las conozco. Muy bien, gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Adiós. Gracias, chao. Bueno, qué testimonio, ¿eh? Qué testimonio. Terrible. Qué testimonio. Cómo te deja, ¿no? Sí, bueno, esta moviliza. Cuestión... Sí, y me hizo acordar a distintas cosas que uno va leyendo a lo largo del tiempo, me trajo a la memoria, hace poco terminé, no hace poco, hace un año ya, pero terminé un libro bastante importante, una crónica de Leila Guerriero que se llama La Llamada, en que ella recupera un largo testimonio de una presa, de una mujer que es llevada como desaparecida, después deja de ser desaparecida, y me llamó la atención esto que ella dijo con cierta ingenuidad, porque creo que en muchas personas detenidas no podían dimensionar la crueldad que estaba del otro lado. Nadie la dimensionaba, nadie. No. Esos 30.000, yo lo vi por primera vez, creo que fue en un mundial 79 de los 78. Sí, pero fue después, un mundial que se jugó fuera del país, creo que de los jóvenes. Y detrás de un arco en el extranjero se visibiliza un cartel que decía ¿dónde están los 30.000? Y nos quedamos todos mirando ese cartel porque teníamos noción de 1, 3, 5, 10, 20. Gente conocida que vos ibas sabiendo a través del tiempo, de mis hermanos, de mí, de mis compañeros de la facultad, pero cuando vi 30.000, ahí recién me percaté del espanto que estaba sucediendo. Uno la iba transitando, pero era como que se naturalizaba todo. Se naturalizaba que había detenidos, se naturalizaba que las fuerzas policiales del ejército o lo que sea irrumpían en las casas y vivíamos así. Así es. Tremendo, tremendo, porque al final, fueron muchos años. Bueno, y este testimonio que digo, el de esta protagonista de esta crónica, habla de su vivencia. O sea, la periodista lo que hace es como recuperar toda una serie de cuestiones, porque esta mujer finalmente sale después de haber estado muchos años, y
Y llegó un momento en que ella entabló una relación con sus captores, especialmente con porque es como que había un trabajo fino de crueldad increíble que como que modificaba, moldeaba las cabezas de quien no quería morir, de quien se veía, digamos, porque bueno, el no querer morir es una reacción de supervivencia de todos los seres humanos, no es de algunos. Por eso, bueno, había ciertas cuestiones de cuánto tiempo se pensaba que un torturado podía llegar y entonces se calculaban. Todo eso forma parte de una serie de dinámicas que son tan tremendas de pensar que fueron así, existieron de esa manera, que bueno, por eso digo que recuperar en este momento particular necesita mucho tiempo, necesita que la recuperación sea no solamente para el 24, que sea permanente la mención, permanente la cuestión del intercambio familiar, de que aquello que pasó no puede volver a suceder. Y para eso hay que cuidar otras cosas, hay que cuidar los derechos, hay que cuidar qué pasa cuando quiero manifestar que algo no me gusta, cuál va a ser, qué reacción puedo obtener, qué reacción puede venir del otro lado. Bien, y además de esto, porque tenemos más, además de esto, para el día de hoy, en nuestro primer programa teníamos previsto conversar un poquito con Vero Corso, que no lo pudimos hacer por una cuestión de la llamada que no entró, quien es nuestra secretaria general aquí en Punilla, de UPC Punilla, pero hoy ha sucedido, o sea, ayer, mejor dicho, ha llegado una nueva propuesta, porque el tema de aquel momento era el rechazo a la propuesta y cuáles eran las acciones que continuaban, cuál fue la determinación de la Asamblea y las acciones consecuentes. Pero entre esa determinación de la Asamblea existía la posibilidad de que, existía la mención de que si venía una nueva propuesta, se suspendía el paro, que era la acción prevista, y se iniciaba la ronda de consulta. Así es. Para saber un poco más acerca de cuál es la propuesta, cómo estamos en general en nuestro gremio, qué está pasando más allá, un poquito más allá de Punilla, ya está en contacto con nosotros también, iniciando esta 10ª temporada, Darío Ricardo. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, sí, va, qué sé yo. Bueno, es un decir. ¿Qué decirte? Bueno. Pero bien, estamos hablando, es verdad, estamos hablando que no es poco, Así es. Bueno, Darío, estamos frente a una nueva propuesta y prontos a iniciar con una nueva propuesta salarial y prontos a iniciar la ronda de conversación con nuestros compañeros y compañeras en torno a este tema. Así es, hoy estamos en toda la provincia con asamblea informativa para que los delegados saquen las dudas, se enteren, todo, digamos, la propuesta está circulando por todos lados, pero se trabaje con los delegados para que puedan llevarlo a las escuelas, mañana puedan hacer la asamblea y decidir con la y los compañeros si la propuesta los contiene, no los contiene, si le falta, si no le falta, si la aceptan, si la rechazan. Es decir, hay un debate que se va a lo largo de la provincia y que siempre nosotros lo hacemos con los compañeros y las compañeras, más allá de por ahí lo que nos parezca a los que estamos en algún cargo dirigencial. Bueno, ¿y qué perspectivas hay con respecto a esto? ¿Decimos algo? A ver. No, concretamente la propuesta nosotros la bajamos, la recibimos. Alguna vez hemos recibido una propuesta y directamente fue desestimada, es verdad. Estamos en los cargos, exactamente, la hemos desestimado. Nosotros consideramos que la propuesta con respecto al mandato, porque este mandato de la Asamblea Departamental salió por amplísima mayoría, era mantener ciertos lineamientos con respecto a la propuesta anterior, que fue rechazada y se largó un paro. Sí. Y esos lineamientos, hay
ya hay algunos que están, o sea, que el FONIT no estuviera por 6 meses, sino por 1 año, que la cuestión del artículo 3, que tiene que ver prácticamente con el presentismo docente, no esté presente y se suspende por todo el año, que haya una pauta que no sea no remunerativa a vez vencido y después a 2 meses se transformara en remunerativa, que eso era la propuesta anterior. Hoy la pauta contiene una cuestión que es IPC remunerativo y bonificable todos los meses, es decir, hacia cuestiones que ya son superadoras con respecto a lo que había propuesto el gobierno y se rechazó, por lo cual no podíamos nosotros hacer otra cosa que bajarla para que los compañeros lo evalúen. Ahí se va a determinar qué los contiene, qué no los contiene, si se rechaza o no y cómo seguimos. Bien. Con respecto a la situación general, bueno, siempre sos un interlocutor que viene como muy informado, porque, bueno, no podemos dejar de pensar en el contexto en el que nos encontramos, con una reforma laboral ya prácticamente en las calles, digamos, presente. Y ¿cómo estás atravesando este momento y desde nuestro gremio, cómo se vive esto? Y con mucha preocupación. Por un lado, nosotros tenemos, imagínate, si lo tomamos específicamente, no lo ampliemos, no lo quiero ampliar ni generalizar, porque la sociedad argentina la está pasando muy mal y muy mal. Nosotros, en lo que hace el contexto y lo que nos pega directamente, nosotros no tenemos FONIT enviado por la Nación, no tenemos ley de financiamiento, no tenemos dinero para los programas, no tenemos dinero para el subsidio del transporte. Es decir, lo que hace directamente a la docencia, no se envía los fondos a la caja para sostener una caja transferida como la nuestra, y evidentemente eso hace que también cuando discutimos la paritaria o discutimos los puntos que nosotros los docentes directamente nos afectan en cuanto al trabajo y otras situaciones que son a través de la patronal, que la provincia directamente, y que no se vean mermados. O sea, yo lo hablaba con unos compañeros el otro día en una escuela de Córdoba, en Capital, estábamos ahí haciendo una intervención por unas cuestiones de infraestructura. Es decir, a ver, lo que nosotros saquemos, que obviamente tiene que ser lo mejor y que los compañeros entiendan que es la salida, porque necesitamos estar en la escuela, necesitamos cobrar más, no va a ser lo que queremos. Hagamos la medida de fuerza o llevemos adelante un conflicto con más intensidad o menos intensidad, porque hay una realidad que es la contextual. Evidentemente, yo te digo, te escucho, me escucharía y te diré, sí, pero yo necesito plata mañana. Y yo también, sí. de esto. Con respecto a eso, Darío, perdón, Mónica te habla. ¿Cómo anda? Con respecto a eso, ¿no? Que todos necesitamos dinero en los bolsillos y es como lo urgente. ¿Cuál es la propuesta con respecto a esa refinanciación que se hablaba del Banco de Córdoba? También ahí se pidió que se contemplara una medida por lo menos para los casos que sea directamente la cuestión de la tarjeta, porque quienes estamos en este baile estamos con problemas por la tarjeta, con créditos, con adelantos, o sea, es una variable, no es uno solo caso. En el caso específico de la complicación más grande que tenemos, por lo menos que estamos en esto, es la tarjeta de crédito, la falta de financiación, lo que hoy por hoy, a través del gasto que uno hizo, porque eso es real, te saca la tarjeta de crédito, que valga la cuestión, fue el gobierno nacional que habilitó la quita total de las cuentas sueldo por parte de tarjetas y billetera virtual, etcétera. Eso, para aclararlo también, digo, claro, en este baile estamos. Es importante aclararlo. Porque esa situación no estaba antes, no por gracia y obra del Espíritu Santo, sino porque había una protección que venía del 2022, que venía salió en plena pandemia, que era la protección de los dineros que te pueden tomar de la cuenta sueldos, una tarjeta, una billetera virtual, etcétera, y que no hacen a la inembargabilidad del salario. Es otra cosa eso. Digamos, ante esa situación, el alivio que se puede dar a través de una financiación mayor con cuotas fijas, me parece que es importante, porque eso hace que uno pueda estar más aliviado realmente, no porque
digamos, sale de la deuda, porque eso no va a suceder, pero sí porque la deuda pasa a tener una incidencia menor en el salario concretamente. Entonces eso nos parece importante porque más del 60% de los trabajadores docentes en este caso estamos en esa situación, están en esa situación. Que no escapa a la media de los argentinos y argentinas, no es que solo nosotros, desgraciadamente, el resto está en la misma situación. Pero sí es una medida que habíamos solicitado al gobierno y que el gobierno está dispuesto ya a ponerlo en juego. Bien. Bueno, tiene entonces la propuesta algunas... es necesario... Me parece importante esto, es necesario analizarla la propuesta, o sea, por allí hay como unos rechazos a priori que bueno, tampoco tenemos que, más allá del momento en el que estemos atravesando, y que es real y que por supuesto quizás en la primera línea, cuando no percibo que esa necesidad urgente que tengo va a ser de alguna forma aliviada, no avanzo, pero bueno, puede haber en la propuesta algunas cuestiones que en realidad tienen algún mejoramiento, algún acercamiento. Bueno, lo tienen concretamente, que hayamos tenido ya el parámetro de que tanto FONID, que no era actualizable, era por 6 meses. Es decir, que no la pauta fuera a mes vencido de manera no remunerativa, que a los jubilados no se les garantizara el monto de dinero tal cual lo recibimos los activos. O sea, por eso sí, con toda la responsabilidad que implica, analizamos y dijimos, hay que poner la consideración. Quizás porque los compañeros van a decir que no es suficiente, que no alcanza, que no llega, que no es buena, lo que sea. Pero no quita que ya tiene aspectos positivos que nosotros, para continuar en una disputa con el gobierno, porque lo estamos haciendo, venimos de un paro, tenemos un paro que ya de última, si se rechaza, se va a aplicar. No es que no estamos en un conflicto. Ahora hay que tener responsabilidad para conducir esta situación en un marco tan complejo. Muy complejo. Hacia una salida. Evidentemente, vuelvo a repetir, con un conflicto, porque lo tenemos. Vuelvo a repetir, tuvimos un paro, tenemos votado otro, que si se rechaza seguramente se va a hacer efectivo, pero hay que salir de esta situación. Por lo cual, no es rechazar todo, es que si se rechaza esta propuesta, porque no es suficiente, se debe garantizar que la que venga, sí, tiene que ser mejoradora, pero tiene que tener los puntos que ya mejoraron. Tal cual. Es una locura decir yo rechazo, que arranco de cero. Es tremendo. Como nosotros conducimos responsablemente a los compañeros y compañeras y vamos a estar en la atención que tengamos que estar, porque el sindicato no tiene que demostrar que un sindicato que si tiene que hacer medida de fuerza las hace, porque las ha hecho, pero sí con la responsabilidad que conlleva que los compañeros y las compañeras no se perjudiquen en un conflicto. Y la sociedad tampoco nos va a perdonar tan fácilmente si entramos en un conflicto cuando la situación está tan compleja, cual hay que ser responsable, como si vos se rechaza porque se rechaza, no. Si se rechaza porque parece coherente que se debe rechazar, debe tener los argumentos para que nosotros con esos argumentos nos nutramos y bueno, y con las tensiones que llevemos adelante dentro de la herramienta que tenemos los laburantes todavía garantizadas, voy a la pregunta anterior, todavía garantizadas plenamente en la provincia de Córdoba, porque si estamos de paro y porque no tenemos presentismo y porque podemos hacer asamblea, es porque tenemos garantizados los derechos. Exactamente. Están garantizados en todos lados del país. Entonces digo, con esa herramienta responsablemente le diremos y pondremos en tensión al gobierno para salir hacia una mejor propuesta, si hay que hacerlo, porque eso es lo que hacemos. Responsablemente conducir una institución que tiene que mejorar la calidad de los compañeros, mejorar el salario de los compañeros y llevarlo al mejor puerto en este momento. Bien. Darío, te agradecemos muchísimo. Bueno, estamos iniciando nuestra 10ª temporada. Espero que algún día nos acompañes aquí en la mesa, pero que vengas con algo. Sí, llevo el brindis, unos sanguchitos de miga. Alguna cosita. Claro, exactamente. Llevo. Ahora la próxima me comprometo a estar. Y muy bien. Muy bien, bárbaro. Sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Darío. Abrazo grande. Hasta pronto. Abrazo grande. Hasta pronto. Chao. Bueno, en realidad creo que lo que uno siempre debe rescatar es la posibilidad de que el gremio de manera tan democrática permita que circule la propuesta y circule la palabra,
Y creo que hacia adentro también debe mirarse el gremio y decir la palabra debe circular realmente, porque es muy bueno que eso suceda. Y entonces no porque el otro opine distinto, porque a lo mejor vea la propuesta y le parezca que hay cosas que son viables, tratarlo de tal o cual forma o exactamente, o tratar de silenciarlo, o impedir que esta circulación haga que se nutra también el pensamiento, porque la situación conflictiva, o sea, el momento de conflicto es ineludible, o sea, el momento que estamos atravesando, hay que ver este momento, ¿qué permite? ¿Qué está permitiendo? Justamente con eso yo quería también repudiar los hechos que sucedieron en la Asamblea Provincial en Córdoba, en la cual se pasó un cuarto intermedio, que realmente fue de una intervención de compañeros de la oposición que no permitieron seguir la asamblea, no hubo que desalojar el lugar, o sea, cosas que se tiraron con un micrófono, que si bien pasan de arriba hacia abajo, porque lo vemos en el Congreso y lo vemos en el Senado, sin dudas, se replica. Y somos docentes, y no puede ser que no podamos hablar, que no pueda circular la palabra y que no podamos opinar distinto. Realmente yo quiero hacer un repudio a eso que sucedió en la Asamblea Provincial anterior. Bien, y tenemos tiempo para escuchar un par de compases, porque después vamos a conversar un rato con María Rosa acerca de la situación de los jubilados, ¿no? Y de la nueva propuesta, la nueva ley. Que bueno, cuando le pedíamos a María Rosa hablar de este tema, dice, bueno, lo tengo más o menos, porque fíjate vos, el no poder tener la información bien clara, o sea, que sea contundentemente clara, más allá que uno opine que está bien, que está mal, que está más o menos, pero la claridad para poder, de alguna forma, como ciudadanos y ciudadanas, que es lo que corresponde, poder hacer un análisis. Pero ahora lo charlamos. Dale. ¿Y qué escuchamos? Bueno, lo convocamos ahí a Milo J, bueno, con Trueno cantando el tema Gil. Me encanta. Me gusta. Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente. Mi garganta empieza... Bueno, acá estamos hablando del cambio de tiempo y de todas esas cosas que son importantes para la vida. Es verdad, ¿no? Bueno, hablamos hace un rato de la humedad, te deja la garganta medio flojita. Pero tenemos alguna información antes de comenzar a conversar un poco sobre cómo estamos con la nueva ley para los jubilados. ¿Y cuál es? Es la campaña de APROS por la salud de las mujeres. Bien. Con el objetivo de promover los controles de rutina, se brindarán distintas prestaciones sin el cobro de coseguros. La campaña se desarrolla desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hasta el 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, destinada a mujeres a partir de los 40 años o desde los 35 si cuentan con antecedentes. Bien. Acércate a nuestro centro de salud, Guillermo Frencia, de Córdoba Capital, en calle Salta 144, o llama al 351-410-1300 y pedí tu turno para ginecología. Muy bien. La semana pasada, esto lo digo así al pasar muy rápidamente, hicimos alusión al viaje a Termas de Río Hondo en Semana Santa y no sabíamos la cantidad de días, porque tiene todo completo, bus, la pensión completa, el seguro. Son 4 días y 3 noches, saliendo el miércoles 1 de abril y se regresa el domingo 5. Todo esto por 269.999 pesos. Consulten, por supuesto, con su delegación porque esto se llena en un abrir y cerrar de ojos, y bueno, vamos a decir que no. Yo te digo que sí, porque hay facilidades, se puede pagar contra recibo de sueldo, en cuotas, qué sé yo, así que esto sale como pan caliente. Es para aprovechar. Así es. María Rosa, tenemos una nueva ley. Así ¿Qué es. podemos decir acerca de ella? Bueno, es la ley 11.087 de equidad jubilatoria, así la llaman.
Y es una ley que vino a sancionarse también entre gallo y madrugada en fines de diciembre del año pasado. Hicimos varias marchas durante todo el verano, estuvimos en la calle, se hicieron presentaciones judiciales. Y bueno, esta ley hay que aclarar que no derogó la 10.694. No la deroga, pues continúa el diferimiento de 30 y 60 días. Son los mismos años de aporte, la edad, como nuestra ley base, y se mantiene el cálculo jubilatorio. Solamente que incorpora 3 elementos diferentes. Uno es los cambios en el aporte personales. Se elimina ese 4% que era general para todos y ahora para los activos se establece un nuevo esquema escalonado según el nivel de los ingresos, que puede ir desde un 2% para los que menos ganan hasta un 8% para los que ganan, esto es, más de 3.500.000 pesos en bruto. Este sector, que debe ser muy minoritario, recién terminó de hacer, en el caso de los jubilados, terminó de hacer sus aportes el mes pasado. A los jubilados se nos descontó, se nos hizo un descuento de los mismos, de acuerdo a nuestros ingresos, que fue el 2, el 4, el 6 o el 8, a la gran mayoría es el 4%, pero por única vez. De todas maneras, no significó una pérdida salarial, porque hubo un aumento que no se cobró. Es más, en algunos casos se hizo a cuenta de futuros aumentos también, porque había que completar, por ejemplo, un 6% o un 4%. Bueno, mi caso, por ejemplo, 4%, en el mes de enero yo no vi aumento, me esperaba un 4% y piquito y no lo vimos, directamente porque se descontó de los aumentos, pero fue por única vez. Uh-huh. Después, la otra cuestión, se eliminó, se cobraba un bono bimestral, sí. Se elimina ese bono bimestral y se pasa a pagar un complemento no remunerativo, que también tiene que ver con las bandas salariales de cada uno, que puede ser, es mensual este complemento, eso es una ventaja, y representa un incremento para algunos para alcanzar el 82%, que el gobierno hizo mucha publicidad con respecto a eso. Bueno, pero no es para todos, digamos, es para los que cobran hasta 1.300.000 en bruto, sin los descuentos, con base en el mes de noviembre. Había mucha gente que cobraba antes el bono y ahora dejó de cobrarlo porque con los aumentos superó esa banda de 1.300.000. De todas maneras, bueno, es mensual y favorece a algún sector. Y después, algo importante también es la modificación del famoso artículo 58 que lo perseguía Darío durante mucho tiempo y que afecta a quienes tienen un doble beneficio. Por ejemplo, una jubilación y una pensión. Ajá. Que durante el tiempo del gobernador Yallora fue realmente, perdón el término, sanguinario. A mí me llegaban a descontar un 20% porque te suman jubilación y pensión, por más que la pensión fuera una mínima, como en el caso mío, te la sumaban y te descontaban un 20%. No había escala, no había nada, no había bandas. Mi último aporte creo que fue de 300.000. O sea, venía de esta manera hace 2 años. Terrible, porque con haberes jubilatorios ya bajos, que te saquen 300.000 de golpe, por supuesto que no afectaba a todos. Era solamente a los jubilados y jubiladas que teníamos un doble beneficio. Ahora se ha modificado. Antes, para que te descontaran, tenías que sumar 6 jubilaciones mínimas, que hacía un total de 1.260.000. Ahora, esas 6 jubilaciones se hacen 9 jubilaciones mínimas, lo cual comienzan a descontarte cuando vos cobras 1.890.000 pesos en bruto. Bueno, se aplica también, en este caso, una escala progresiva. Y de acuerdo a la suma que vos estás recibiendo. Entonces, pues, el descuento es un 5%, por ejemplo, si superás 1.890.000 a 2.100.000, un 5%. 2.100.000 a 2.520.000, un 10%. Y 2.520.000 a 2.940.000, 15%, y los que cobran más de 2.940.000, un 20%.
Eso es básicamente los 3 puntos básicos que incorpora esta ley, que no derogó la anterior, lo vuelvo a establecer, sino que hizo modificaciones. El mayor reclamo viene por parte de los activos, porque en la medida que no se modifican las bandas, o sea, de descuentos del 2, del 4, del 6 o el 8%, vamos a ir todos ingresando, tanto los, nosotros tendremos después que aportar también por la diferencia. Y en el caso de los activos, esto ha provocado, digamos, una reacción de todos los gremios aportantes a la caja, que han sacado comunicados, y bueno, están en esto consideran que esta ley es una nueva ley de ajuste, porque significa en la práctica un recorte de haberes, tanto de los jubilados como de los activos, y que habilita aumento de los aportes sin negociación. Claro, totalmente. Ese es todo un tema. Bueno, así que ahí estamos en conflicto, en conjunto, UPC con todos los gremios aportantes. Es una situación difícil, sí. La verdad que sí, bueno, y esto que dijiste al principio, ¿no? O sea, leyes que aparecen de repente. Entre gallo y medianoche y ya han sido votadas. Pasó en el 2015, fue pleno día, creo que fue el Día de los Inocentes. Y ahora en diciembre. Y ahora nuevamente en diciembre, y la anterior fue en mayo, en plena pandemia. Claro. ¿Vos te acordás, Valeria, que salimos a manifestar en autos? Sí, yo sentada adelante y vos atrás en el coche con los barbijos. Salimos en el auto de barbijo, ella adelante y yo atrás para que no respiráramos. No, claro. Yo lo pienso y digo... Es surrealista. Y para que hablemos de ciertos mecanismos de la crueldad, porque creo que ahí también hay que pensarlo en ese sentido, ¿no? El meterle la mano en el bolsillo a la gente, el de repente dejarlo sin entender, porque quedás como en la puerta, entendés una parte, la otra parte no, que te sacan, que el porcentaje, que no, que nadie te explica, son mecanismos de la crueldad. De pronto todo el mundo está confundido, Y sí, porque hasta yo estaba confundida. Así que imagínense nuestros afiliados y afiliadas, jubilados, jubiladas, no entienden. Hay muchas cosas que no se logran comprender. Hay algo que es real, que la caja está en crisis, es real, que el gobierno nacional dejó de aportar las sumas que debía aportar por un cúmulo de leyes que había para cubrir el déficit de las cajas que no habían sido transferidas, y no lo estaba haciendo. Llegó a transferir creo que 3.000 millones, cuando en realidad tenía que transferir entre 19 y 20.000 millones. Bueno, con esos 3.000 millones fue que el gobierno de Córdoba decidió pagar ese bono. Ese bono, sí recuerdo. Sí. Que muchos decíamos, esperábamos la plata de Nación. La gente creía que era el gobierno nacional que lo pagaba. No, lo pagaba el gobierno de la provincia de Córdoba con los pocos recursos que ingresaban. Ahora, como va a ingresar, de acuerdo a el acuerdo que hubo con Yarlora, van a alcanzar los 10.000 millones de pesos para el mes de mayo, es que precisamente los gremios quieren que ese dinero se destine a recompensar los haberes jubilatorios y también a eliminar la ley de equidad o inequidad, como le decimos nosotros, jubilatoria. Bueno. Porque les va a afectar también a los activos en el momento de jubilarse. Y totalmente. Les afecta, ya les están recortando el salario en un momento de crisis, que los salarios están a la baja, y además al momento de jubilarse hay menos dinero en sus salarios de bolsillo. Bueno, entonces ahí hay también otro problema. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, tratando este tema. Hacemos esta aproximación y, por supuesto, desde la tiza de Punilla, siempre a medida que vamos tratando de encontrar mayor claridad, mayor información, siempre tenemos reservado nuestro momento para los jubilados, las jubiladas, porque todos vamos a estar ahí y todos también, aunque seamos activos, tenemos descuentos en nuestros recibos y quisiéramos saber qué se está haciendo con él, porque entendemos que los descuentos tienen que ver también para el sostén de los jubilados, o sea, ese es una especie de juego que los activos de alguna manera, además del jubilado que en su momento aportó como activo, sí, pero los activos siguen sosteniendo el sistema jubilatorio. Sí, es así.
Así es. Es así. Así que bueno. Y es terrible también eso que vos hablas de la crueldad, de la confusión, todo tiene que ver en estas cuestiones. Sobre todo en lo que hace a esta ley, que genera muchísima confusión, desconocimiento, y bueno, y el gobierno saca spots donde se vanagloria, porque es cierto, algún sector le ha beneficiado, los que menos cobran, pero fíjense ustedes cómo dividen, ¿no? Porque a un sector le beneficia, al otro no. A mí, que estaba afectado por el 58, me beneficia de alguna manera, pero entonces repartimos el descuento entre activos y pasivos, y creo que el monto que recaudan es mucho mayor, obviamente. Totalmente. Es así. Bien, bueno, un tema para seguir pensando. ¿Tenemos alguna información más que querramos compartir? Bueno, como siempre, era si algo que se había quedado escuchar ahí en la Radio La Minga el sábado la repetición del programa. Así es, y por supuesto aquí por Villanos Radio el día jueves a las 17 horas que tenemos la reiteración de nuestro programa de miércoles, que suena feo, pero en realidad... Sí, vos sabés que sí, Valeria. El programa sale los miércoles, que no sé qué puedo decir. Los miércoles salimos en vivo a partir de las 19 horas y vamos a seguir durante estas 2 semanas siguientes, quizás un poquito más, dándole al mes de marzo un poco esta vuelta a todo lo que tenga que ver con los 50 años del golpe, con manifestaciones desde distintos espacios, manifestaciones que tienen que ver con la cultura, con la educación, con lo político, con lo social, porque nos parece importante que haya una presencia fuerte de ese tema aquí en la Tiza de Punilla. Y nos vamos. Le mandamos un saludo, cariño especial a Jorge Morván, que está silencioso el hombre. Sí, quedó ahí. Mandó un mensajito, chicas. Mandó un mensajito. Muy bien. Sí. Y a Celso Córdoba, de nuestro equipo de producción. Aquí en la mesa estuvieron en este miércoles María Rosa Jara, Moni Bramajo, Jorge Boido, que como siempre nos acompaña en la tiza de cada miércoles, por parte de Villanos Radio, que nos recibe siempre excelentemente. Y mi nombre es Valeria Flesia. Que estén muy bien, que terminen muy bien este día, y nos encontramos la semana próxima en el programa de los trabajadores de la educación. Adiós. Hasta el miércoles. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, de lucha y compañera. Maestro que marcha y canta,